Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni, amb Eva López. Buenas tardes, arrancamos el segundo programa de septiembre de Metro Cuadrado, el programa del sector inmobiliario. Hoy lo hacemos en un momento clave porque no hay medio ni periodístico de televisión ni radio que no esté hablando precisamente de la vivienda. Siempre es un tema que se trata pues muy asiduamente, pero es que ahora estamos en un momento muy clave en nuestro país. Y como nunca había generado tanto interés, tanto debate y tantas expectativas como ahora, pues vamos a hablar hoy de un tema muy clave, que es de los que más estos días se está hablando. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciudad d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solución jurídica a mano. Bueno, los que me escucháis ya sabéis que soy Eva López, gerente de Fincas Eva, la presidenta de Immosomni, que cada miércoles con mi compañera Nuria Castelví de Fincas Dueña y la vice de Immosomni, que hacemos este programa de radio siempre pues intentando hacerlo desde un punto de vista más crítico, desde el punto inmobiliario, ¿no? De los que estamos realmente en la calle, de los que lo vivimos y lo sufrimos, no solamente en los titulares y en las portadas que salen todos los días marcando las tendencias y las nuevas normativas. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota: 657 331 089. 657 331 089, perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Tenemos la suerte que en estos más de 4 años y medio que llevamos ya de programa, que parece que fue ayer cuando empezamos, Nuria, pero ya... No, se nota eso. Estamos bueno, más relajadas. Estamos más relajadas, sí, de que el primer día fue horroroso. Sí. Pero tenemos la suerte de que hemos compartido momentos muy interesantes, que han venido invitados de primer nivel, de un lujo tremendo, donde hemos aprendido muchísimo. Pero es que hoy tenemos un invitado que me hace especial ilusión, es Esteban García Osorio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que como siempre digo, pues los engañamos un poquito, les decimos que vienen a una entrevista, pero luego los colocamos los liamos, te metemos en todo el programa, porque además creemos que ellos pueden aportar, sobre todo en las noticias, otra visión. Sobre todo las que hoy vamos a destacar un poco más, porque creemos que es un momento clave. Además, estamos ya en el final, ¿no? Que decimos en el sector inmobiliario, estamos ya arrancando el final del 2025, que estamos en septiembre, pero para nosotros estos meses siempre son muy duros y muy fuertes, porque siempre hay las expectativas de cómo va a acabar el año y damos el arranque final. Así que hoy estaremos con Esteve, que nos va seguro que a dar pues algunos datos que nos va a interesar a todos. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Bueno, ya saben que Immosomni es nuestra asociación, sí, nuestra MLS, nuestra familia. Un poquito todo, que somos más de 30 agencias inmobiliarias en Barcelona. Que bueno, trabajamos y colaboramos conjuntamente, tenemos entre todos una gran amistad, es una asociación un poquito especial. Aquí solamente entran pues los que realmente se sientan con la misma filosofía que nosotros tenemos, y es de la única manera que además también lo podemos transmitir a nuestros clientes, tanto sean compradores como sean vendedores, de que tienen un apoyo no solamente en tener más inmuebles para vender
o más posibilidades de encontrar para un cliente comprador, sino solamente también para temas legales, en formación y etcétera, etcétera. Sin que si alguien quiere saber... entre todos somos muy cercanos y la colaboración, donde no llega uno, llega el otro. Llega el otro. Es increíble porque además, como muchas veces hemos comentado, no todos somos expertos en todo. Es decir, que hay gente que es más experta en locales, en inversiones, en pisos de alta gama, en otras zonas. Es decir, que nos ayudamos para eso, para poder dar el mejor servicio a nuestros clientes. Así que si alguien quiere saber un poquito más de nuestra asociación, pues que se ponga en contacto con nosotros vía por la página web o por la información que nosotros damos por email. Bueno, pues aquí ya comenzamos nuestro programa de hoy. Esteba, ¿estás preparado? Bueno, yo estoy encantado, ¿no? Porque con Nuria y contigo mejor no podía estar toda esta tarde, con lo cual... Ya empiezas bien, ya empiezas muy bien. Bueno, tenemos una serie de preguntas, de novedades. Bueno, más que novedades, es que están machacando mucho en las noticias. Yo creo que demasiado. Demasiado, y yo creo que tanta información a veces desinforma, ¿no? Es decir, que cuando dan unos números y hablan de ciertos porcentajes, y como hablan en un método muy genérico, cuando hablan a nivel nacional, y es imposible, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si estás en Barcelona no tiene nada que ver el precio metro cuadrado que pueda tener un barrio, me invento, de Sants, al que pueda tener pues el Valle Bgón, o que pueda tener pues Sarrià Sant Gervasi. Y dentro del mismo barrio, según qué calle tiene un precio, según qué calle tiene otro. Entonces, no puedes generalizar. Cuando hacemos una valoración, nosotros en una propiedad que se pone a la venta, no podemos generalizarlo tanto, porque hay muchos temas que pueden, pues eso, subir o bajar. Entonces, cuando hablan y lo generalizan, que eso ya hablaremos de los porcentajes de los que están hablando, pues me parecen un poco peligrosos. Primero, me parece un poco peligroso, porque quien lo escucha, cada uno escucha lo que en este momento le interesa escuchar. Es decir, que el que compra, pues dices, oye, pues igual me tengo que espabilar a comprar porque a lo mejor me suben más. Y el que vende dice, bueno, igual voy a esperar porque esto va a subir para arriba. Vamos para allá, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar las noticias. Una de ellas no es concretamente esta, pero dice que de las 3 ciudades españolas que acaparan los top 5 europeos de los ejecutivos nómadas, una de estas, pues bueno, representa que es Málaga, Barcelona y Palma, están en los destinos preferidos para este perfil profesional. Si lo miramos así de entrada, este titular ya te está diciendo que es costa, es decir, Málaga, Barcelona y Palma. Ya te están hablando de un buen clima, te están hablando de una experiencia de vida. Un clima bastante estable, que no en invierno tampoco hace excesivamente frío, ni en verano. Bueno, este verano dejémoslo, bueno, pero eso es normal otro en aparte. verano tampoco. Pero bueno, son 3 ciudades que acaparan sobre todo por el tema del clima. ¿Y por qué más, Esteban? Por un tema de accesibilidad. Tenemos 3 aeropuertos de primera línea, con lo cual estas personas que están en sus compañías ubicadas en sedes distintas tienen cualquier punto el punto más lejano de Europa a 3 horas y media. Sí. En un momento están en su compañía, con su familia, la accesibilidad es espectacular. También tenemos que esto también se ha dicho en varias ocasiones, es otro de los temas a estudiar, que este tipo de gente que viene a vivir, por ejemplo, a Barcelona, también hace que se incrementen los precios, tanto de alquiler como de compra, porque de momento se vienen a una habitación o se vienen de un alquiler, pero cuando están a gusto y se sienten bien, dice, bueno, pues esto a mí me gusta. Lo alargan, dices, a mí aquí puedo comprar una vivienda y utilizarla como una inversión más, porque esta gente que normalmente son ejecutivos de nómada, su nómina, pues no deja de ser más que nada interesante, altita, ¿no? Esto lo mismo, tenemos otra noticia que sigue, que nos está diciendo lo mismo. Barcelona se consolida entre los destinos preferibles por ejecutivos y emprendedores pese a la crisis de la vivienda. Es decir, que aunque digamos que los precios continúan así, y que no hay, ellos siguen estando interés aquí. Sí. Cuando yo he viajado mucho al extranjero, cuando iba a buscar cliente internacional en la época de la crisis, que aquí no se vendía nada, yo iba allí, yo siempre decía lo mismo, no estoy vendiendo una vivienda ni un barrio, vendía calidad de vida. Sí.
experiencia de vida, es decir, que vienes aquí y tienes playa, estás en las puertas de Europa, es decir, que puedes coger el coche e irte a Francia, que tienes pues buena gastronomía, montaña, al que le guste la montaña también la tenemos cerca, o sea, es que tenemos un poco de todo. Hay para esquiar, para nadar y para todo. Es decir, ¿de qué nos quejamos? Y luego nos quejamos. Bueno, pues seguimos con estas noticias que más o menos nos están diciendo lo mismo, seguimos con, no solamente lo intuimos los que tenemos propiedades a la venta o en alquiler, que nos está llegando este tipo de cliente, sino que las mismas noticias lo están reconfirmando, ¿vale? Uh-huh. Bueno, aquí es donde viene la magia del cordero, que luego lo analizaremos un poco más profundamente con Esteve, porque el precio de la vivienda, según la CaixaBank, ha sacado un estudio bastante exhaustivo donde nos está diciendo que empieza a dar signos de sobrevaloración. Bueno, yo la verdad es que, no sé vosotros, yo cuando voy a valorar una vivienda empiezo a tener un poco de terror, como en los años 2007, sí. 2008, 2009, que daba un precio y antes, bueno, me puedo decir que hace 3 años daba un precio y decía, mira, esta vivienda vale 264.500 euros. Y, oye, daba en el clavo, ¿no? Ahora lo digo, pero con la boca un poco más pequeñita. Es decir, que, ojo, porque sí que es verdad que depende de la vivienda, depende de la ubicación, depende de muchas cosas. Podemos dar más en el clavo y otras veces no, porque claro, como el problema que tenemos todos es que es la falta de oferta, ahí está donde se disparan los precios precisamente por eso, porque el que realmente lo quiere pues ofrece más. Sí, luego esto lo vamos a analizar más con Esteve, que seguro que podemos añadir algún dato más. Ahora simplemente estamos diciendo el titular y la noticia que ha venido a través de CaixaBank, ¿no? Donde sí que, bueno, están diciendo que resuena a una posible burbuja del 2007. Bueno, esto no vamos a empezar a pensar en negativo. No echemos el miedo todavía. No, porque es algo que ya hemos comentado fuera antes de entrar aquí a la emisora, pero vamos a ser un poco cautos y sí que hay que analizar los datos que nos llegan, las vivencias que tenemos, pero vamos a ir con un poco no vamos a pisar los pies sobre el suelo antes de decir cualquier barbaridad. Los vuelve en la misma noticia. En Madrid está pasando exactamente igual. Están diciendo que marcan el récord en la subida anual de un 21,3% en los precios. Yo que ahora me estoy metiendo un poco de llano en Madrid, que estoy haciendo análisis por barrios y zonas, los precios son de locura, disparadísimos. Hay zonas, por ejemplo, del barrio Salamanca que se están yendo entre 9.000 y 10.000 euros el metro cuadrado. Es decir, que realmente... Y se vende. Sí. Lo peor de todo es que peor de todo no es que se esté poniendo esos precios, es que en Madrid, como además está viniendo mucho cliente americano, mucho cliente mexicano, mucho cliente de Latinoamérica con un poder adquisitivo alto y quieren vivir en Madrid, pues por las circunstancias que sean, que eso también es otro punto para analizar por qué allí y no en otro sitio, pero es que se está vendiendo, ¿vale? Otro experto de empresas más potentes, él dice que el escenario es el que es, pero no ve que en los próximos 15 años haya una caída del precio de la vivienda. Hombre, esto es fácil de decirlo cuando no tenemos oferta, claro, cuando haya interés por comprar, cuando las hipotecas estén al interés que está. Entonces, decir que si analizas estos 4 datos básicos, no hace falta ser economista, pues dices, pues es que, ¿cómo va a bajar? No. Para bajar tenían que ponerse pues el Ayuntamiento de la Generalitat, pica piedra, hacer pisos como locos. No los veo, No los ves picando piedra. Con la chaqueta y la corbata no los veo. Y yo, como la semana pasada, que estaban haciendo... Lo que te acuerdas que me entró la risa porque estuvimos haciendo la noticia, comentándola, de que estaban haciendo como especie de... contenedores de vivienda. Y yo, claro, lo primero que me vino a la cabeza, que lo dije, pues son los baños que vas cuando vas a un concierto, ¿no? Los conciertos, los policlín, ¿no? Yo digo, un poquito más grande. Digo, a ver, claro, estas cosas sí que se pueden hacer rápidas si se quiere, ¿no? Pero llegar a este extremo, yo creo que tendríamos que buscar otras soluciones, un poco más a largo plazo, pero bueno. Sí. Bueno, como los barracones cuando había tanta superpoblación de niños que no tenían dónde meterlo, pues ahí lo mismo, barracones y au.
La semana pasada estuvimos comentando y bueno, además nos hicieron una entrevista en Telecinco y tal, porque la barbaridad, y esto lo acabamos también de sacar de un portal, ha hecho una fotografía muy exhaustiva y la verdad es que se ve perfectamente la variación de precios del alquiler de habitaciones. Es una pasada. En lo que ha cambiado en los últimos 10 años. Entonces, esto sí que también... claro, estamos en las mismas. Si no hay pisos para alquilar, si la gente busca inversiones donde piense que tiene más rentabilidad o que tiene más seguridad jurídica y cree que ahí está pues alquilando las viviendas por habitaciones y la gente joven no puede adquirir un piso de alquiler porque son unos precios estratosféricos, pues ¿dónde nos vamos a parar? A las habitaciones, pero que conlleva todo eso, oferta-demanda, pues suben los precios. Si es que tampoco hay que estudiar 7 ciencias, es que es básico. Bueno, pues aquí nos dice que en julio del año 2015, nos vamos a 10 años atrás, una habitación de las mismas condiciones que vamos a estar hablando durante todos los periodos que hablemos, eran de 262 euros. Sí, 262 euros, ¿vale? En 2017, el 2016 subió a 270, es decir, que hubo un incremento más o menos razonable. Pero es que nos pegamos una subida en el 2017 tremenda, de 270 a 336. Y luego se fue subiendo y bajando al 2018, 2019, 2020, es entre 320, 317... Julio de 2021, 3,49. Julio 2022, 3,29. Se iba subiendo y bajando un poquito. Supongo que sobre la oferta y la demanda. Si salían más habitaciones para alquilar, pues también tenían que bajar el precio. La situación fue esa. En el 2023 se dispara. En el 2023 ya es cuando sube, pues fíjate tú, más de un 10%. Una barbaridad. De 3,49 a 440. Y ya en julio del 2025 nos vamos a 510. Esta es la media de habitaciones. Yo que también la semana pasada, ya lo comenté, hice un estudio. 510 es una habitación que no está en un barrio muy de esto, es decir, puede ser que te lo encuentres en el casco antiguo o puede ser que te lo encuentres en algún barrio. Normalmente sin ventana. Sin ventana he visto por 400, porque claro, tienes que respirar pues bueno con oxígeno que te traes de tu casa, de otra casa, porque allí ya no queda ni oxígeno. Pero sí, en habitaciones que estén en el Eixample es que de 600 a 800 euros por habitación, que me parece verdaderamente es una barbaridad y que una hace locura. Unos años por eso alquilábamos cualquier piso. Claro. Por 800 euros había una cantidad de viviendas en alquiler tremenda. Pues fíjate cómo estamos, en qué panorama estamos. Pero el panorama sigue siendo el mismo por los mismos motivos y las mismas razones. Es decir, no tenemos oferta ni de alquileres ni de ventas. Si hasta que esto no se mejore, seguiremos en esta tesitura. Es que yo no le veo la luz al final del túnel. Lo he dicho muchos días. Es que no lo hay. Bueno, es que además cuando tuvimos la primera contención de renta aquí en Cataluña ya desapareció un número importante de viviendas, ¿vale? Y ahora con la segunda, esto ha sido una descampada total. O sea, han salido, pero haciendo fu como el gato. Y esta noticia que sí que es interesante y tenemos que comentar, porque hay que cambiar un poco el chip a la hora de valorar las viviendas. Sí que ya lo tienen en cuenta pues las tasadoras, las entidades bancarias, a la hora de dar una hipoteca, dándole más valor a una vivienda que realmente pues el certificado energético tenga una letra con carácter. Lo digo de esta manera para que nos entienda todo el mundo, porque si lo decimos de una manera técnica, más nos quedamos técnica, solos. No nos van a entender. Certificado energético que necesitamos para cualquier vivienda, tanto para vender como para alquilar. Que no tiene nada que ver con la luz. No, ¿vale? tampoco. Es la etiqueta de colorines. Hace unos años, cuando se implementó y les decíamos a los propietarios, por favor, que lo necesitamos, que ni siquiera lo podemos publicar. Esto es un tema que yo me saca cuarto. Esto cuando se venda ya lo pediremos, porque esto es siempre como siempre, para recaudar y recaudar. La gente no se lo tomó para nada en serio. Bueno, y esto ya pasó unos cuantos años, poco a poco se ha ido calando, ¿no? Parece que la gente ya lo tiene más mentalizado, pero es que ahora es mucho más. Es decir, un piso que tenga una letra, deber tener una E, que la mayoría, por desgracia, son Es, pues que tenga una C, que ya es una letra tendrá chula, más valor. Pues tendrá más valor la vivienda.
Y a la hora de pedir una hipoteca y conceder un préstamo, pues se lo van a mirar con más cariño. Ya las hay, entidades que depende de la certificación energética que tengas, te dan un tipo u otro de hipoteca y de porcentaje. Pero bueno, ahora el BOE ya lo confirma, esto ya es así, y entonces nosotros, como agentes inmobiliarios, tenemos que transmitir que eso es así, porque cuando se hagan reformas o si no son reformas, pero por ejemplo se cambian las ventanas, la caldera y etcétera, etcétera, pues ya se tenga en cuenta que pueden cambiar ese certificado energético para que salga una letra más bonita en el caso de venderlo. Lo interesante es que primero hagan uno y luego cuando hagan las obras... Eso lo has dicho en muchas ocasiones, sí, porque la gente no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. Y no sé si para las tasaciones servirá o no, pero para la declaración de renta sí, ¿vale? Porque ven en muchos sitios industriales, les dicen, oye, el tema de las placas solares, cámbiate las ventanas, que no sé qué, tal y cual. ¿Vale? Lo hacen y luego dicen, no, es que me dijeron que me desgravaba de la renta. ¿Tiene el certificado anterior? Claro. Si no lo tienes, Tita Hacienda no te va a hacer ni caso. Ya nos hace poco caso, pues sí. encima sin documentación ya no te cuento aún nada. Menos, imagínate. Y muchísimas, toda una zona a las afueras de Barcelona, toda una urbanización, los pusieron todos. Yo tuve varios que me mandó varias para mirarlo y tal, y cuando llegaban les decía, lo siento mucho, pero ¿tienes el anterior? No. Pues lástima. Venga, tener en cuenta, antes de hacer esas reformas para que el certificado energético tenga más valor, hagan primero el de antes. Correcto. Antes de hacer las reformas o las rehabilitaciones, se tiene el viejo y el antiguo. Son 30 euros, 40 euros lo que vale un certificado energético. Merece la pena tener las diferencias. Además, es bueno también cuando te viene un comprador a la vivienda y decir, mire, oiga, estaba así y he hecho estas reformas y ahora tengo este certificado. Correcto. Tú mismo le estás dando valor a la vivienda. Le estás dando un valor a la hora mejor. de valorarlo. Exactamente. Es decir, que en todo documento es importante. Bueno, según los portales inmobiliarios, pues ha salido la noticia de hoy que nos están diciendo que esperan que el encarecimiento de la vivienda se acentúe durante el 2025, es decir, ¿de verdad? Que todavía sigue subiendo. Bueno, esto yo he visto un comentario, un post de una persona a través del LinkedIn que me ha parecido muy interesante y luego con Esteban lo voy a comentar. Si esto que están diciendo de que se está encareciendo la vivienda y estos tantos porcientos que nos dicen es que ha subido un 10, un 12, un 15, depende que unos te dicen un número, otros te dicen otro, pero siempre va en la misma línea de que está subiendo el precio de la vivienda. Voy a comentarlo luego, si os parece, porque creo que es interesante que lo analicemos si realmente estos datos son fiables al 100%. ¿Os parece? Vamos a hacer un kick-out y volvemos con Esteban en un minuto. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciudad d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solució jurídica a mano. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni.
Bueno, pues ya estamos aquí. Esto de que vayan subiendo los precios y nos lo vayan diciendo tan alegremente en los portales inmobiliarios, en la prensa, en la tele, en la radio, pues no sé si nos puede favorecer demasiado. ¿Tú qué crees, Esteban? Favorecer, yo diría que no. A nadie. A nadie. A nadie. No favorece absolutamente, pero es una realidad. Y la realidad es que, a diferencia de lo que pasó en 2007, que todo el mundo dice 2008, pero pasó en 2007, a nosotros, a los inmobiliarios, nos pasó en 2007, en ese agosto, yo me acuerdo de ese agosto cuando salió la noticia de que Lehman Brothers había caído, y de repente pues apareció todo el tema de la subprime, y se desmoronó un mercado que caímos a cifras de 95% se cayó, y efectivamente estábamos en una burbuja, todo estaba hinchado, todo era realmente formaba parte del imaginario. Ahora no estamos en esta situación. Por suerte. Por suerte y por desgracia. Por suerte porque realmente lo que está pasando, no estamos inventando, no estamos creando un falso negocio, hay una escasez, y por desgracia porque no estamos, y digo estamos, no es que nosotros los inmobiliarios seamos los culpables, ni mucho menos, pero como sociedad no estamos sabiendo resolver esta situación. Hay hechos que son claros. El primero es el crecimiento de la población española. En tan solo 3 años la población española ha crecido cerca del 3%. Si os acordáis, en la época de la universidad, la población española eran 40 millones. Uy, yo me acuerdo de menos. Menos. Sí. Yo me acuerdo de los, porque soy más mayor que tú, yo me acuerdo de los 33, que decíamos 33 millones. Que había un programa. ¿No? 33 Entonces, millones. imaginaros, superamos los 50 millones. En Cataluña, la Cataluña dels 6 milions. Sí. Hoy somos 8. Por eso. Y ya nos están advirtiendo la Cataluña de los 10 millones. Y aparte, encima, no solamente los 8 los 10. El problema es que todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio. Claro. Además, una cosa que es muy interesante, que nos pasa en nuestra sociedad, comparado con Europa, tenemos la concentración de población, una concentración mucho más alta que en otros países. De hecho, la mayoría, eso por tantos por ciento, los tantos por ciento lo arreglan todo, pero la realidad es que en Europa la gente vive mayoritariamente en casitas, y nosotros vivimos mayoritariamente en pisitos. Sí. Y dices, hombre, pues si hay territorio, ¿no? Tenemos territorio para aburrir, pero la gente queremos vivir pues en la franja mediterránea, queremos vivir en Madrid, queremos vivir en la costa atlántica. Entonces ahí hay una concentración que evidentemente no hay espacio para construir, no se está construyendo. Yo creo que más que no hay espacio para construir, no se está construyendo. El que hay no se está aprovechando. Y esto está ocasionando pues un grave déficit. Se hablaba, porque van dando cifras, cada vez que te dice una administración pública una cifra, ponle un poco más. Sí. Cuando es en negativo, cuando es en positivo, ponle un poco menos, ¿no? Pero básicamente estamos hablando que tenemos un déficit de 750.000 viviendas. Con estas cifras es muy complejo, hablando para la población española, acceder a la propiedad. Además, tenemos dos tipos de presiones, ¿no? Tenemos, por un lado, la escasez, pero por otro lado tenemos la presión de una inmigración que viene a desarrollar toda una serie de trabajos que la sociedad española no quiere hacer, y que, por tanto, necesitamos esta inmigración, ¿no? El otro día hablamos, ¿no?, de los temporeros, ¿no? Sí, gente, cómo tienen que vivir los temporeros. No son los temporeros, imagínate los taxistas. Taxistas, camareros, etcétera, etcétera, y cuidadoras de gente mayor, residencias. Es que es gente que necesitamos. Que hacen realmente lo que
la sociedad española no quiere No hacer. quiere. Y que, cuidado, que no lo critico. Yo No, quiero no. que mis hijos accedan a la universidad, tengan un trabajo que le permita tener el mejor nivel, y eso es tan lícito, lo quiero para mí, que lo quieran los demás. Pero a nivel económico tenemos esta carencia y que tiene que venir de fuera. Y esta gente tiene que vivir en algún sitio. Tenemos una presión de estas personas que vienen a vivir, que necesitan vivienda, y tenemos una presión por la parte baja. Pero tenemos la presión también por la parte alta. Están viviendo, como decíamos, ¿no? Barcelona, Málaga, tenemos, por ejemplo, y hablando de Cataluña, toda la costa de Girona, una presión extranjera. ¿Por qué? Porque tenemos calidad de vida. Países como Francia, en el momento que están en una situación ya no económica compleja, sino socialmente compleja, ¿para qué se van a complicar la vida? Si Se viven viene. aquí fantásticamente, con su sol, con sus servicios, y encima con una cultura a la española predispuesta a ayudar, a hablarles en su propio idioma. Hoy en Barcelona Sí. tenemos gente que lleva muchos años aquí y no sabe hablar, no catalán, no sabe hablar español. Sí. Entonces tenemos una presión muy grande de esta gente con alto poder adquisitivo que nos están apretando por arriba, nos están apretando por abajo y no tenemos. Entonces a este nivel hablamos de burbuja, ¿no? A este nivel hablamos de una situación que la única manera es empezar a cómo desarrollamos nuevos proyectos, cómo desarrollamos nueva vivienda, para que la población española, y ahora yo no me refiero ni a los extranjeros de un lado o por otro, sino que nosotros, que nuestros hijos puedan acceder, ya no digo que puedan acceder al lado de casa, pero que puedan acceder a tener una vivienda. Sí, porque también otro de los datos que están saliendo, y hace días que están dando vueltas, ¿no? Es que también las personas cada vez somos menos dentro de las casas. Es decir, que cada vez las casas vive pues una persona o dos personas. Es decir, que una pareja o matrimonio se rompe, pues busca otra vivienda, ¿no? O sea, de venta o sea de alquiler. Con lo cual también hay viviendas que cada vez vive menos gente. Están ocupadas por menos gente. personas. Antes vivían los padres, los abuelos, los hijos. Ahora no. Es decir, que cada vez las viviendas se ocupa menos gente dentro de Incluso ellas. las nuevas relaciones. De hecho, las nuevas relaciones, supongo que habéis escuchado el living apart together, es decir, surgen de nuevas relaciones, de gente que ya tiene sus hijos y tal, y que deciden iniciar una relación sentimental, pero cada uno viviendo en su casa. Sí. Entonces, también tenemos que replantear qué modelo urbanístico debemos aplicar en las zonas, especialmente donde haya mucha presión. Ya hay, no tenemos que inventar nada, ya existe, ¿eh? O sea, básicamente cambiar densidades. Cambiando densidades conseguimos inmuebles que se puedan poner en 2, 3, porque tenemos fincas importantes, y ahora me viene, por ejemplo, sobre todo en el Maresme, ¿no? Que tenemos casas grandes, muy grandes, que tenemos a gente mayor confinados allí, porque no pueden irse, porque no acceden a un piso, porque les cuesta más el piso que la propia casa. No, es que si tienen que pagar todos los impuestos, es que no salen los números. Entonces, el tema es que nos pasa igual con los pisos grandes aquí en Barcelona. ¿Cuántos no se podían dividir? ¿En 2 o en 3 pisos? Porque sabemos que hay muchos pisos en Eixample, por ejemplo, de 200 metros cuadrados. Aquí podíamos sacar perfectamente 3 pisos. Y podíamos tener para este tipo de personas que con un piso de 665 metros ya pueden vivir. Claro, pero es que además ecológicamente es mucho mejor. Mira, ecológicamente pues es mucho importante. mejor. Porque al final, cuando estamos haciendo una reforma de estas características, hombre, no, lo vamos a hacer adecuadamente, ¿no? Vamos a poner para que haya esa eficiencia energética que vosotras estáis hablando, ¿no? De este dato tan importante. Además, apuntábamos en el 2030 aquellas fincas que no dispongan de la letra mínima, que si no estoy equivocado va a ser la D, no vas a poder venderla. Vas a tener, tu IBI se va a aumentar. Es decir, con esta lógica podemos empezar a resolver muchas situaciones. Pero independientemente, esto viene ligado también a la falta de eficiencia administrativa. Es inviable que un proyecto constructivo necesite 2, 3 años para obtener una licencia. Esto es vergonzoso. Es inviable, pero es que es tan inviable como que está... No es un tema... Yo entiendo que la administración tiene que velar por el buen fin de las cosas bien. De las bien. Evidentemente no hay nada
peor que ver cómo un edificio se desmorona y hay gente viviendo dentro y muere. No, no. Esto en una sociedad como nosotros no nos lo podemos permitir, pero una cosa es eso y la otra cosa es que teniendo esta necesidad nos encontremos con que los proyectos tardan más de 2 años Sí, en Esteba, salir. hemos tenido, por suerte, diferentes arquitectos aquí en este programa de radio y a veces es que nos cuentan cosas que son aberrantes, ¿no? A veces con zonas muy concretas. Por ejemplo, hablaban en casos de San Cugat, ¿no? Que dices, bueno, es que 1 año para que me den una licencia. Y a lo mejor o no me dan un permiso de tal cosa pues porque me falta 2 centímetros, Sí. o hago un proyecto y por una tontería me hacen cambiar el proyecto entero y me vuelvo a tardar 3 meses más a presentarlo, 6 meses más para que se lo miren y como encima cojas a aquella persona pues que está de baja, A pues mí se me jubiló más y uno, más. se me jubiló una a mitad de una división horizontal complicadísima y se me jubiló. Pues ni te cuento lo que costó que Esto la no, nueva esto, no, persona. esto no debería de pasar. Esto no, es que no, ya no es que no debería de pasar, obviamente no debería de pasar, y ya no hay que señalar al funcionario. No es un tema de señalar a nadie, es un tema de que estamos en una situación de crisis. Y no estamos en una situación de burbuja, estamos en una situación de crisis de vivienda. Y hay que decirlo así, la crisis de vivienda la podríamos entender como, no se vende nada, todo esto hecho un desastre. Oiga, no, es que necesitamos una solución habitacional para la población. Y las circunstancias no nos están permitiendo. Podría haber otra solución. Otra solución es, oye, que la gente podamos irnos a vivir a 50, 60 kilómetros tranquilamente de nuestro puesto de trabajo, pero porque tengamos una red de transporte que nos permite llegar en un tiempo que no llegues prudencial. tarde, que no llegues tarde cada día a Prudencial. trabajar. Ni con nervios, ni estrés. ¿no? Como tienen los japoneses, un tren bala que tú puedes vivir a 200 kilómetros, pero en media hora llegas a tu trabajo. Quizá acabo de exagerar, pero básicamente vamos por ahí. Claro. No tenemos ni una cosa ni la un otra. Tren de Rodalías en el cual cada día llegas tarde. Mi hijo pequeño tiene un escalestre que le funciona mejor. Entonces, todo esto implica que a efectos, y ahora volviendo al precio de la vivienda, es altamente complejo que el precio de la vivienda caiga, irá subiendo hasta que el comprador diga basta. Sí. ¿Vale? Basta, habrá un momento en que el comprador extranjero, ahora, por ejemplo, supongo que habéis visto que en Francia pues ha vuelto a caer el gobierno, surge un nuevo gobierno, está en una situación crítica. Alemania está en una situación crítica. El otro día salía la noticia que vuelven a incorporar el servicio militar. Sí. Uh-huh. Estados Unidos, el amigo Trump, haciendo de las suyas. Haciendo hoy te subo, hoy te bajo, hoy no me parece bien lo que haces. O sea, estamos viviendo una situación geopolítica altamente compleja y eso no significa que de repente pase algo de lo cual nosotros, todos los que podemos en un momento determinado, yo vaticino que 15 años, y ¿por qué no 16 y por qué 13? Me da lo mismo. Pero la realidad es que puede suceder cualquier cosa que implique que la gente que está viniendo a comprar deje de venir. Que la tendencia de los tipos de interés es a bajar, es obvio. Es obvio por la situación de Francia y Alemania, no porque nosotros nos lo merezcamos. Seamos más guapos que los demás. Nada. Simplemente la situación, el comercio internacional, se necesita que haya impresión de dinero. Por tanto, esto nos beneficia porque podemos acceder al dinero de una forma mucho más económica. Acceder a hipotecas más baratas, ¿qué implica? Subida de precios. No nos ayuda. No hay hoy día un elemento que me indique que va a haber una ayuda a que el precio como mínimo se contenga. Sinceramente, yo hoy me conformaría a que el precio se contuviera. De hecho, también si comparamos los precios de la burbuja en 2006 y los precios actuales, están muy equiparados, son muy parecidos. Teniendo en cuenta que incluso si hiciéramos las actualizaciones del IPC, estos precios actualmente todavía no llegarían a alcanzarlos, pero los alcanzaremos. Yo tengo tasaciones que, mira, pues hace poco que estuve revisando, tasaciones que hice pues en el 2008-2009 en valoraciones hipotecarias, y miro la propiedad y digo, ¿a este precio lo vendería yo ahora? ¿Vale? Y no.
yo todavía tengo las valoraciones que se hicieron en aquella época por encima Sí. de los precios de ahora. Con lo cual, creo y estoy convencido, ya no es una creencia, estoy convencido que nuestro problema ya no es un tema de precio, es un tema de que necesitamos Propiedades. que haya propiedades y necesitamos que las administraciones públicas Se arromanguen de se verdad. pongan en ello y den la oportunidad a los promotores que no los conviertan en... a veces yo tengo la sensación de que se les extorsiona, porque para lanzar cada proyecto tienen toda una serie de requerimientos entre cesiones, entre urbanizaciones. Claro, al final no nos engañemos. Estas empresas o estos señores invierten, buscan una rentabilidad. Contra más alta es la inversión y más alto es el riesgo, más caro tienen que vender. Entonces, debemos reformular de tal forma que para solventar nuestra crisis, y si encima tenemos que ir al sector privado, porque el sector público se está demostrando manifiestamente incapaz de solventarlo, oye, vamos a poner facilidades. Así que el hecho que es lo que hablábamos con los inversores, el hecho de que nos han quitado el 10% de que el inversor compraba, pues podía reformar o alquilar y tenía unos años pues para decidir, ¿no?, qué hacer con la inmueble. Ha quitado ese 10%. Los inversores, si tienen deber pagar un 3, tienen que de entrada pagar un 10. Esto lo va a repercutir. Sí, claro. Y lo va a repercutir da igual. O En el sea, precio de a la la hora vivienda. a la hora de comprar, que van a intentar apretar más el precio, o a la hora de vender al que se lo venda. Es decir, que seguimos fastidiando el mercado. No creemos que el inversor va a ser el perjudicado. No, porque el inversor va a querer siempre tener los mismos márgenes. Es decir, si él tiene en mente pues que tiene que tener una rentabilidad o unos beneficios X, pues lo va a sacar por un lado O por el lo otro. va a sacar por el otro. Entonces, lo único que estamos haciendo con esto, a mi parecer, es encarecer que la vivienda salga a un precio más alto. Eso es lo único que veo. O lo que está pasando, que es que se nos están yendo de aquí de Cataluña y se nos están yendo a invertir Fuera. en otros sitios donde todavía se puede mantener a un ITP más bajo para poder hacer estas cosas. Bueno, porque ¿Y no hay más? todo va en un Excel. Todo va Y en el un Excel, como inversor, el dinero tiene, si hay una cosa que tiene el dinero, que es miedoso como él solo, el dinero, allí me vas a dar 3 puntos más. Pues me voy para Voy para allí. Entonces, confundimos muchas veces en arrodillarnos delante del inversor, no sé si es el tema, pero yo necesito cubrir unas necesidades, tú, inversor, puedes hacerlo, facilitémonos, porque... Nos echamos una mano mutuamente. Correctamente, ¿no? Sí, porque lo que, por ejemplo, ayer que nos hicieron otra entrevista en Telecinco y salía por un tema de lo que va un poco enlazado en esto. Es decir, la gente joven no tiene capacidad de ahorro para poder comprar una vivienda. Es decir, si necesitan un 5 o un 10% de ITP, sea el caso, sean mayores de 35 menos 35, un 5 o un 10, da igual, más notario, registro, bla, 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 más un 20% porque no te dan el 100%, que te dan el 80%. Y si encima compras una vivienda que la tienes que reformar, es que es imposible, porque Sí, encima no tengas llega. necesitas, con los precios que están hoy por hoy, el metro cuadrado de una reforma es inviable. Entonces, los inversores que compran la vivienda, reforman esa vivienda, sí que es verdad que la venden más cara, pero el que la compra pide una hipoteca sobre ese valor, sobre esa vivienda que ya está reformada. Sí que puede llegar a alcanzarlo porque ya no tiene que necesitar el dinero de la reforma, más aparte los impuestos, la entrada y bla, 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 bla. Es decir, que si no tenemos viviendas, pues por suerte, por desgracia, es que necesitamos que todos, lo poco que caiga, es un bueno para todos. Sí. Pero fíjate, ya os lo apuntaba antes, no solo tenemos problema para la vivienda para la gente joven, el problema de la vivienda de la gente joven ha sido un recurrente, es que tenemos problema para la vivienda para la gente mayor. Sí. La gente mayor Tienen un gran problema. requiere de un tipo de vivienda que hoy por hoy no puede acceder. La previsión de envejecimiento de la población, en este caso la catalana, pero básicamente si lo Más podemos o menos. Más o extrapolar. menos. El otro día yo estuve en un estudio del Consell Comarcal del Maresme en que la población en esta franja iba de más de 65 años, pasábamos del 2023, que estaba en un 21%, al 2031 en un 27%. 27%. ¿Baby boom? ¿Eh? ¿El baby boom va por ahí también? Bueno, Es que al final, los millennials, que los llaman. millennials, pero ¿te acuerdas? Y gente que va a venir. Es decir, tenemos
pero vamos no es que vamos tarde, es que ya hemos demasiado. pasado la línea roja y por tanto tenemos que tomar acciones, yo creo que a un tema de urgencia. Y aquí sí que es verdad que va a tener que ser la clase política quien tome decisiones valientes a la hora de resolver este problema. Lo que os Lo quería de comentar- valientes- Político y valiente sé que es difícil. Las dos cosas juntas está complicado. Si sale beneficioso en votos, sí, Sí, que será si valiente. no, no. Si no, no será tan Hombre, valiente. ¿no creéis que es beneficioso en votos que la población acceda a una vivienda digna? Sí, pero Yo creo como, que sí que eso... pero como con los titulares lo consiguen, ¿para qué van a hacer más allá? Bueno, la realidad es que con los titulares iban a conseguir que el precio de los alquileres bajaran y esto no ha pasado. No. Con esta ley. De hecho, Pero ya ha tenido que pasar 2 años. Sí. sí, y a pesar de que todo el sector inmobiliario decíamos, oiga, que esto no va a pasar, Que no vamos que va bien, a haber menos. que ¿eh? no va a haber, que vamos No, mal. es verdad, y como las estadísticas te ayudan, ¿no? Dice, hombre, sí que ha bajado algo. Digo, claro, ha bajado los 4 que se han adaptado, Y punto. pero los 25 que no han querido, que lo han puesto a la venta, han dejado a 25 familias sin poder Que lo acceder. pregunten Incasol. Sí. Que le pregunten las cifras a Incasol de cómo está Incasol en estos momentos. Claro, ha bajado es un decir, montón. claro, todos los ingresos que tenía, porque la gente no se mueve. No. Y ahí está. Y decir, muchos menos pisos que se alquilan. Incasol debe tener, vamos, las cifras de Incasol de hace 3 años ahora No tiene nada que no ver, tendrá nada seguro. que ver. Pero lo que sí que os quería comentar, que es lo que os he dicho antes, que he visto este post, a ver cómo os lo sé explicar. Lo que dice es, los porcentajes que nos están dando de que ha bajado la vivienda, es aún siempre lo miden a precio por metro cuadrado. Si estamos diciendo que lo que se está vendiendo ahora es viviendas más de lujo, es decir, que el metro cuadrado es mucho más alto, o viviendas más pequeñas que por metro cuadrado también son más alto el metro cuadrado, este porcentaje que nos dice generalizado de que ha subido el precio de la vivienda no es realmente real, porque para saber que realmente es el metro cuadrado lo que ha subido, tendríamos que quitar del foco la vivienda de lujo. La vivienda de lujo, porque entonces las nos que teníamos van que fuera enfocar de mercado. exactamente a viviendas, por ejemplo, por decir algo, por debajo de 600.000 euros, a cuánto está el metro cuadrado, para que realmente viéramos cuál es el número realmente que de un 5, un 6, un 7% lo que ha subido la vivienda, porque si lo contabilizamos con las viviendas de lujo, con lo que ha subido y los precios que tienen, el porcentaje por lógica tiene que ser mucho más alto. Fíjate que Lo esto... he explicado bien, ¿me se ha entendido? Fantástico. Pero Sí, fíjate que esto es que esto solo lo sabemos, a veces no solo sabemos. Mayoritariamente los inmobiliarios lo tenemos muy claro. Y voy a hacer un ejemplo que es para que sea muy visual, ¿no? Yo vendo una casa a 6.000 euros metro cuadrado y vendo una a 1.000 euros metro cuadrado porque había que reformarla. ¿Cuál es la media de esa zona? 3.500. Falso. No. Es falso. Sí. Pues es Totalmente lo falso. mismo. Eso es lo mismo, sí. Entonces, aquí la importancia, y esto es una de las cosas que debemos reivindicar el sector, de, oiga, pregúntenos. Porque tú antes apuntabas, Nuria, el hecho de que en un mismo barrio el precio del metro cuadrado varía incluso Va por calle. calles. Va por calles. No es lo mismo en esa vivienda que está en la calle principal que aquella que está, o incluso muchas veces, ¿no? Comparado que estás en un barrio, el barrio, pues por ejemplo, de Poplanou, y que toca el barrio con la mina, y la calle está en el Poplanou, pero está tocando con la mina. Correcto. Entonces, ¿qué precio es? ¿El de la mina o el del Poplanou? Yo te voy diciendo que el del Poplanou no va a ser. No va a ser. Sí, pero el propietario va a poner el del Poplano. Obviamente, ¿no? Claro. Y ponle un poquito más porque la suya siempre es más bonita, ¿no? Y mejor. Pero eso hay que aceptárselo Sí. porque el propietario tiene ese componente de amor por su propiedad Sí, sí. que lo debemos entender. Pero cuando transmitimos esa información y sobre todo cuando todo el mundo transmite informaciones, empezamos a alterar el sentido de lo que es el precio del metro cuadrado. No es lo mismo el precio del metro cuadrado, pues lo que decíamos, ¿no? En una calle... Carretera de Santa Catalina. Nada que ver. Y están a 2 minutos. Correcto. Entonces, aquí la importancia de para ver exactamente cuáles son los incrementos reales. Claro, esto es un trabajo importante, exhaustivo, pero que como Da más inmobiliarios... faena, Hacerlo así da mucho más trabajo Sí, que no pero- decir un generalizado. ¡Pumba! pero es riguroso. Sí. Y aquí nos falta
a nivel de información falta rigurosidad por parte de las instituciones, incluso por parte de, vamos a decirlo, de los portales que alimentan muchas veces una información que, claro, dices, hombre, mi casa que es tan bonita, ¿no?, como la del Messi, no, porque pues son yo la quiero vender a ese precio. los precios que salen a la venta, no los que realmente se llegan a vender. Correcto. Pues voy a tener que acabar el programa ahora. Ahora que me estaba... Sí, ahora que te estabas animando enrollando más, ¿no? Bueno, Esteban, no te preocupes, que vendrás otro día, porque como el sector de inmobiliario tiene migas, y además estamos en un planteamiento, porque estamos en la misma junta de la AIC, y tenemos muchas cosas que estamos proyectando y haciendo, y tenemos muchas cosas que contar, y eso será en otro programa, tranquilos, para ponernos un poco al día a todos los agentes inmobiliarios. Gracias como siempre, Esteban, por venir y acompañarnos a Nuria y a mí en este ratito radiofónico. Muchísimas gracias por la oportunidad, me he divertido mucho, y contad conmigo cuando queráis. De eso se trata. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Núria. Nada. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Ameba López. Uy, hablaba antes de tiempo. Eso es porque quiero acabar pronto. Como siempre, agradezco a todos los invitados que siempre vienen al programa y, sobre todo, a nuestros compañeros de Immosomni. Gracias y hasta el próximo miércoles. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Ameba López.